Bien. Esto es un sujeto asintomático, lo que debería ocurrir entonces en la flexión cervical. ¿Qué quiere decir flexión cervical? Quiere decir que el sujeto flexione todo el cuello. Debería activarse los escalenos y el esternocleido, pensando que el sujeto está en supino. O sea, yo estoy en supino y le pido al sujeto levanta tu cabeza. Y al hacer eso debería activarse toda la musculatura cervical anterior. Pero si le pido que haga solo flexión cráneo-cervical, que flexione el cráneo sobre el cuello, que quiere decir que haga esto, que es este movimiento de acá, solo debería activarse la musculatura cervical profunda, y no el escaleno ni el esternocleido, ¿ya? Y el resto de los movimientos, mayormente no deberíamos notar cambios importantes. En el test de la elevación de la cabeza propuesto por Grimmer, este test involucra la flexión cráneo cervical con una elevación de la cabeza a 2 centímetros. ¿Ya? Algunos dicen que puede ser 1 centímetro igual, pero bueno, 2 centímetros es un valor razonable. Se sugiere que el tiempo de mantención de la cabeza elevada contra gravedad sea utilizado como medición de la resistencia de los cervicales flexores. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en el fondo es pedirle al sujeto que eleve la cabeza y mantenga la cabeza elevada 2 centímetros, más o menos durante 1 minuto, pero con flexión cráneo cervical. Y de esa manera estamos evaluando la función de la musculatura flexora. La versión modificada es 1 centímetro. ¿Y qué es lo que deberíamos observar? Fasciculaciones musculares. O sea, ¿qué no deberíamos observar? Fasciculaciones. Que eleve la cabeza más de 1 centímetro por más de 3 ocasiones. Que haga rotaciones de cráneo o rotaciones posteriores. Sobre todo que haga una extensión cervical. La retracción cervical. La elevación de la cabeza en flexión. Y que también tenga mucha actividad de los escalenos y del esternocleido o del trapecio y del angular. Esto no debe ocurrir, ¿ya? Entonces, sujetos con dolor cervical, bastante obvio, van a aguantar menos tiempo esa posición, no van a aguantar 1 minuto. Y sujetos sin dolor cervical van a normalmente tolerar menos, o sea, cerca de 1 minuto. ¿Y si ocurre así solamente muscular? No, tú lo que piensa lo siguiente, estos tests son para evaluar función muscular, pero yo personalmente no le haría este test a un paciente que tenga dolor de cuello. ¿Ya? A menos de que, sobre todo si el dolor de cuello es demasiado intenso. ¿Por qué? Porque en el fondo probablemente va a quedar un poco más adolorido después de hacer el test. Si le estás pidiendo que haga un ejercicio contra resistencia, le va a dejar dolor. Entonces, tú puedes tratar de hacerlo realmente más corto, más suave, ir acotando y buscar formas de objetivar la información que te está entregando, y también ver en qué paciente lo aplica y en qué paciente no lo aplica. Pero hay que ser súper cauteloso con eso, ¿ya? Porque te dice que la musculatura está funcionando mal si es que el test lo ejecuta mal el paciente, pero es un indicador que no necesariamente va de la mano con el dolor, ¿ya? Entonces tienes que ver qué es lo que vas a focalizar en tu tratamiento, ¿ya? Bueno, en la electromiografía vamos a notar, según este estudio de Deborah Fala y Wendelin Yul con Paul Hodge, que es un estudio súper famoso del 2004, que la verdad es que es una cuestión que sirve para entender cómo funciona el cuello, pero hay que mirarlo como con cuidado desde el punto de vista de la rehabilitación, cosa que no se convierta en nuestra única estrategia de tratamiento, sino que nos haga entender más que nada el problema y nosotros lo adaptemos al paciente. Es que los pacientes que tienen dolor de cuello en el test cráneo cervical van a tener peor rendimiento que los pacientes que no tienen dolor de cuello, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto?, lo que está evaluando los pacientes con dolor y los pacientes sin dolor, y podemos observar que los pacientes que tienen dolor normalmente tienen una activación también mayor de los músculos compensatorios, que es lo que vemos acá. Entonces, en el caso del paciente A, es un paciente sin dolor cervical. Aquí tenemos los flexores cervicales profundos. Podemos notar que a distintos niveles de presión del stabilizer el paciente activa los flexores cervicales profundos y mantiene el resto de los músculos cervicales anteriores sin actividad, excepto en los últimos niveles. Pero una persona con dolor de cuello no activa nunca los flexores cervicales profundos y en su lugar realiza la actividad con compensación de los músculos flexores superficiales, ¿sí? Entonces no es capaz de activar los músculos cervicales profundos, ¿ya? Y eso es básicamente una inhibición neurológica de estos músculos que pueden estar lesionados o, como le había mencionado en alguna otra ocasión, se van generando patrones de inhibición a causa del dolor, ¿ya? Bueno, aquí hay un estudio que evaluó también pacientes con postura anteriorizada de cabeza y se da cuenta que ocurría lo mismo, y también pacientes con cervicalgia, ¿ya? Esto es básicamente también el mismo estudio que habíamos visto antes.
Bueno, también tenemos problemas de ajuste temporal y de reacciones del cuello. Quiere decir que el paciente reacciona con el cuello más lento. O sea, hay un delay en el tiempo de activación y eso hace que los mecanismos de feed forward que deberían funcionar en el cuello no estén funcionando. O sea, el paciente cuando contrae el cuello debería activarse primero flexores cervicales profundos, multífidos y después el resto. Cuando el paciente tiene dolor cervical, ¿qué ocurre? Se activa primero los superficiales y al final se activan los flexores profundos, que es en el fondo la disfunción neuromotriz que se da en un músculo que está neurológicamente inhibido, ¿ya? Porque el problema principalmente, como le había dicho, neurológico. Entonces, en la actividad vamos a tener que el tiempo de activación en sujetos sin dolor es mucho más rápido que en los sujetos con dolor, que se activan los músculos mucho más tarde, una activación tardía de la musculatura cervical profunda.